En un video anterior resolvimos esta misma ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un método de cambio de variables. Lo que vamos a hacer ahora es resolver la misma ecuación diferencial utilizando el método de factor integrante. En el video anterior nosotros lo que hicimos fue trabajar esta ecuación diferencial y la llevamos a esta forma que tenemos acá abajo, es decir, la llevamos a la forma que tiene una ecuación diferencial lineal de primer orden, que es la siguiente: y' más p de x por i igual a r de x. Fíjense que lo que hicimos en el video anterior fue llevar esta ecuación, la transformamos y la llevamos a esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial utilizando el método de factor integrante. Para calcular el factor integrante, nosotros sabemos que el factor integrante es e elevado a la integral de p de x diferencial x. Entonces tenemos que definir quién es nuestra p de x. En este caso, p de x lo vamos a anotar acá a un costado. P de x en el ejemplo que tenemos sería el factor que multiplica la y. ¿Cuál es el factor que multiplica la y? Este. Si miramos, p de x es el factor que multiplica la y, en nuestro caso sería todo esto. Así que p de x es igual a 1 sobre x menos 1. Entonces lo que nos está diciendo esto es que tenemos que calcular el factor integrante, tenemos que calcular esa integral. Así que el factor integrante sería igual a e elevado a la integral de p de x, que p de x es 1 sobre x, todo esto menos 1, diferencial x. Bueno, esto se suele poner entre paréntesis. Nos quedaría de esta forma. Entonces si resolvemos esa integral, bueno, es una integral inmediata, así que nos va a quedar que e elevado la integral de una resta es la resta de las integrales, o sea que en definitiva distribuimos la integral y calculamos las integrales por separado. La integral de 1 sobre x sabemos que es el logaritmo natural de, en este caso, el módulo de x, que no nos va a importar igual el módulo en este caso, porque como estamos calculando el factor integrante, no hace falta considerar el módulo, o sea que nos va a quedar logaritmo natural de x elevado al logaritmo natural de x menos, y ahora la integral de 1, que es x. Entonces esto lo podemos escribir de otra forma. Como tenemos una resta, podemos escribirlo así, podemos escribirlo como e elevado a la logaritmo natural de x, todo esto dividido e elevado a la x, por propiedad de potencia de igual base. Al ser una división se restan los exponentes, pero nosotros sabemos que e elevado a la logaritmo natural de x, eso me da x, así que me quedaría x dividido e elevado a x. Así que el factor integrante nuestro sería x sobre e a la x. Ese es el factor integrante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestra ecuación diferencial, que la tenemos acá, y vamos a multiplicarla por nuestro factor integrante. Vamos a multiplicar a ambos miembros por el factor integrante. O sea que me quedaría x dividido e elevado a la x, todo esto por i' más x sobre e elevado a la x por i y ahora vamos a escribir eso, 1 sobre x menos 1 lo vamos a escribir así, lo vamos a escribir como 1 menos x, todo esto dividido entre x. 1 menos x, todo esto dividido entre x. Y esto va a ser igual a e elevado a la 2x, todo esto dividido x, por el factor integrante que es por x dividido e elevado a x. Entonces vamos a seguir trabajando abajo. Si observamos bien, la ventaja que tiene el hecho de multiplicar por el factor integrante es que generalmente lo que se obtiene acá es la derivada de algo. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta. Lo que se obtiene es la derivada de i,
que se obtiene la derivada de y por x dividido e a la x. Vamos a chequear esto, de que realmente es cierto. Sería la derivada de todo esto respecto de x. Ahora lo vamos a chequear que realmente es la derivada de todo eso. Entonces empezamos. Tenemos la derivada de un producto, si se quiere, porque podemos considerar que esto es y por x sobre e a la x. Derivada de un producto, derivada del primero, y', está acá. Por el segundo sin derivar, que está acá, sería x dividido e a la x. Más el primero sin derivar, ¿dónde está la y? Acá. Por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo lo podemos hacer acá, a un costadito. Tenemos que derivar, para verificar a ver si está. Tenemos que derivar x dividido e elevado a x. Tenemos que derivar esto respecto de x. Entonces tenemos la derivada de un cociente. Así que debajo el denominador va a estar al cuadrado, pero vayamos arriba. Derivada del primero, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es e a la x. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Sería e elevado a x, e elevado a la 2x. Vamos a cortar esto acá. Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer acá es sacar un factor común arriba, e a la x. Sacamos un factor común y me quedaría 1 menos x. Todo esto dividido por e elevado a la 2x. Entonces podemos simplificar las exponenciales. Podemos simplificar y nos quedaría entonces que 1 menos x, todo esto dividido por e elevado a la x. Entonces, fíjense que si volvemos a nuestra expresión, lo tenemos acá. Nos dio 1 menos x sobre e a la x, porque esta x se simplifica con esta x. Entonces me quedaría 1 menos x y acá está el e a la x. Entonces se cumple y es correcto esto que pusimos acá abajo. Así que me quedaría ahora, si seguimos, esto es igual a, y ahora acá simplificamos, las x con las x se me van, e a la 2x dividido e a la x me queda e a la x. Así que lo que hacemos ahora a continuación es simplemente integrar a ambos miembros respecto de x. Entonces la integral de la derivada en el primer miembro me queda lo de adentro, sería y por x dividido e a la x, todo esto es igual a la integral de e elevado a la x diferencial x más la constante c, donde c es un número real, c varía en r. Entonces resolvemos esto y me quedaría que bueno, en primer lugar lo que podemos hacer es lo siguiente para hacerlo más rápido, porque sabemos que la integral de e a la x diferencial x es e a la x, es una integral inmediata. Entonces vamos a despejar la y directamente. Entonces y va a ser igual a, tenemos e elevado a la x dividido entre x, sería e elevado a la x, todo esto dividido entre x, por la integral de e a la x diferencial x, que es e a la x, ya lo acabamos de decir, más c. Entonces si resolvemos esto, nos va a quedar, si distribuimos, nos va a quedar que esto es e elevado a la 2x, porque se suman los exponentes, dividido entre x, más c por e elevado a la x dividido entre x. Y si comparan con el video anterior,
van a ver que nos dio exactamente la misma solución. Si mal no recuerdo, en el video ese en el que resolvimos la misma ecuación diferencial, esta x que estaba dividiendo acá yo la había pasado multiplicando la otra parte, pero bueno, es exactamente lo mismo. La cuestión es que llegamos al mismo resultado.